Salario mínimo. La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. En más del 90% de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se considera que existe un salario mínimo. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo. Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo, por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/, pesos a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual. El salario mínimo, en términos reales, es susceptible al tipo de cambio, debido a que durante devaluaciones monetarias los salarios pierden poder adquisitivo, y la inflación. Muchas veces, los aumentos en el salario mínimo buscan restablecer el mismo poder de compra existente antes de una devaluación o periodo inflacionario. Historia. La regulación del salario mínimo fue establecida por primera vez en el estado australiano de Victoria, en la Employers and Employees Act de 1890, y fue producto de levantamientos obreros para recriminar y legalizar un salario mínimo a percibir por un trabajo realizado. Desde entonces, diferentes movimientos obreros y sindicatos de trabajadores y otros colectivos han estado presentes en la legalización y establecimiento del concepto salario mínimo en prácticamente todos los países del mundo, con diferentes resultados. El salario mínimo debe garantizar al trabajador el acceso a la vivienda, los artículos en la canasta básica de alimentos, así como la compra de vestuario, transporte y útiles escolares para sus hijos. El establecimiento de un salario mínimo, sumado a la reducción de la jornada laboral a no más de 8 horas diarias y a no más de 40 horas semanales, debería permitir incrementar notablemente el nivel de vida de las familias de la clase trabajadora y pasar a formar parte de la clase media. Efectos económicos del salario mínimo. La normativa sobre salarios mínimos, con sus diferencias, está presente en la casi totalidad de los países del mundo, y su objetivo, explícito o no, es la reducción de la desigualdad de salarios. Antes que nada, vale la pena aclarar que existe una importante diversidad en cuanto al alcance, incidencia y niveles de salario mínimo entre países, aunque la población objeto de cobertura suele ser la misma. Suele tratarse de trabajadores con bajos niveles de calificación, mayormente jóvenes y mujeres, personas que trabajan a tiempo parcial, obreros o empleados de los sectores comercio, restaurantes y hoteles. La fijación del salario mínimo puede ser por ley o por acuerdos de negociación colectiva, hecho que dependerá de la normativa vigente en cada país. Otra fuente de heterogeneidad importante en la normativa sobre salario mínimo de cada país es la cobertura. El salario mínimo puede fijarse para todo el país, Francia, Reino Unido, entre otros, o puede diferir entre regiones, Estados Unidos, Canadá y otros, así como puede diferir según la rama de actividad considerada, tal es el caso de, por ejemplo, Italia y Alemania. También existe una gran diversidad entre países en cuanto al ajuste del salario mínimo. En algunos países el salario mínimo se ajusta por inflación, Bélgica, Francia, etc., pero también puede ajustarse de acuerdo a la evolución de los salarios promedio, España, Japón, etc., o administrativamente por parte del gobierno. Es de destacar también las diferencias que se observan en cuanto a la relevancia del salario mínimo en cada país. Hay acuerdo entre los economistas de que el porcentaje de trabajadores que recibe el salario mínimo en relación con el total de trabajadores es un buen indicador de la restricción o relevancia del mismo. Hay diversas teorías económicas acerca de las consecuencias del salario mínimo. Según ellas, las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Los efectos económicos del salario mínimo dependerá de las características del mercado laboral en el que éste se aplica. Los modelos del mercado de trabajo que asumen la existencia de competencia perfecta destacan particularmente los aspectos negativos del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Según estos modelos, de tradición neoclásica, el salario mínimo reduce la demanda de trabajadores por parte de las empresas que se ven obligadas a pagar mayores salarios y no les será rentable contratar a los trabajadores menos productivos. Además,
Al reducirse el nivel de empleo, también lo hará la producción de las empresas. Es de resaltar que estas conclusiones se basan en el supuesto de que el salario mínimo se establece en niveles mayores a los de equilibrio. De hecho, bajo la concepción neoclásica basada en modelos de competencia perfecta, cabe la posibilidad de que fijar salarios mínimos no tenga efectos negativos sobre el nivel de empleo. Esto podría suceder en el caso de que el mínimo fijado sea inferior al salario de equilibrio competitivo. Otros desarrollos teóricos, como ser el modelo de monopsonio, con empresas con poder de mercado o con problemas de movilidad de los trabajadores, o los modelos de búsqueda y emparejamiento, muestran que la fijación de salarios mínimos en ocasiones podrían llevar a aumentos en la cantidad de trabajadores contratados. El modelo de monopsonio sirve a los efectos de ilustrar este punto. Autores como Meanen sostienen que este modelo se ajusta mejor a la realidad del mercado de trabajo que el de competencia perfecta, donde la oferta de trabajo es perfectamente elástica. Al ejercer las firmas poder de mercado en el mercado de trabajo o al bien enfrentar una curva de oferta que no es infinitamente elástica, se puede modelizar utilizando un monopsonio. Esto implica que las empresas no toman los salarios como se dice, sino que tienen poder de fijación sobre los salarios eligiendo una combinación de trabajo y salario que le permita maximizar sus ganancias. Este resultado lo obtiene del problema de maximización de beneficios. La empresa presenta una función de producción F, L, que utiliza el insumo trabajo. Esta producción se vende a un precio P, por lo que sus ingresos son iguales a la producción por el precio. Estos ingresos sustraídos los costos, en el caso simple de un solo input, es igual a los ingresos menos la masa salarial, salarios por cantidad de factor. Igual a PF, L, W, L, L. La condición de primer orden que surge de derivar esta función es PF, L, igual a W, L, más W, L, L, que representa el costo marginal de contratar. Esta curva se ubica por encima en el par de ejes, X, Y, de la curva de salarios y con mayor pendiente. La cantidad de trabajo se determina en la intersección de las curvas de demanda de trabajo, el D, y del costo marginal de contratar, CMGL. Sin embargo, el salario se fija en el nivel que corresponde a esa cantidad de trabajo obtenida en la curva de salarios ordinaria. Por lo tanto, tenemos niveles de empleo y de salarios menores que en la competencia perfecta. De esto surge que la fijación de un salario mínimo puede aumentar los niveles de empleo y de salario en la medida en que se aproxime al nivel de competencia perfecta. En caso de superarlo, se genera desempleo. Una consecuencia natural de este modelo es, entonces, que el gobierno podría fijar un nivel de salario mínimo óptimo capaz de maximizar los niveles de empleo y salarios conjuntamente. Bajo este marco general, sería el salario de competencia perfecta. Al incorporar fricciones en los modelos de análisis del mercado laboral, como ser rentas de la ocupación del puesto de trabajo, se observa que los efectos del salario mínimo en el empleo en realidad dependen del nivel de partida del salario mínimo. Cuando éste se fija inicialmente en montos relativamente bajos, los aumentos posteriores no necesariamente serán desfavorables para el empleo y la producción. Por el contrario, si en la situación inicial el salario mínimo se establece en montos relativamente elevados, es probable que los aumentos subsiguientes ejerzan un impacto negativo en los niveles de contratación. El respaldo empírico a estos modelos es significativo, particularmente debido al realismo de sus puntos de partida. La existencia de fricciones en el mercado de trabajo es frecuente en la economía debido a, entre otros factores, la existencia de costos de transporte, costos de búsqueda de trabajo, entrenamiento en el puesto de trabajo, capital humano específico a la empresa o poder de mercado en el bien producido por las empresas. No existencia de sindicatos fuertes, barreras a la entrada al mercado, etc. El salario mínimo afecta también a la calidad del empleo, dado su impacto en el tipo de puestos de trabajo ofrecidos. Desde este punto de vista, la fijación de un salario mínimo puede mejorar la asignación de recursos de la economía, estimulando la creación de empleos con mayores niveles de productividad. El efecto del salario mínimo sobre la estructura de empleos de la economía ha sido estudiado por Acemoglu 2001, quien desarrolló un modelo en el que existen dos tipos de puestos de trabajo, trabajos buenos y trabajos malos. Acemoglu plantea que los trabajos buenos tienen mayor productividad, por lo que crear puestos buenos es más caro para las empresas que crear puestos de trabajo malos. Teniendo en cuenta esto, es esperable que los salarios negociados entre empresarios y trabajadores sean más altos en el caso de los buenos trabajos.
En esta situación, sería de esperar que el equilibrio de mercado competitivo conduce sistemáticamente a la creación de muy pocos empleos buenos. Por lo que introducir un salario mínimo levemente más elevado que el límite inferior de la distribución de salarios hace posible mejorar el bienestar social gracias a un aumento en el número de buenos empleos. Este mismo resultado es obtenido también por Kauk y Michel 1996, quienes plantearon un modelo de crecimiento endógeno en el que la introducción del salario mínimo logra mejorar el bienestar social al generarle a la población un fuerte incentivo a la acumulación capital humano, considerada muy positiva para el crecimiento económico. Por otro lado, si se mira el impacto del salario mínimo en la desigualdad de ingresos, podría decirse que un aumento del salario mínimo tendrá efectos ambiguos sobre esta variable. Si bien es esperable que el salario mínimo permita que muchas personas reciban un salario más alto, y que esto favorezca la reducción de la desigualdad entre los trabajadores, también es posible que la destrucción de empleos, posible consecuencia de la introducción de un salario mínimo, haga posible la reducción de los ingresos de aquellos trabajadores que pierdan su puesto de trabajo, aumentando la desigualdad. Respecto a esto, una investigación hecha para Uruguay por Amarante, Vigorito y Salas 2009 muestra que el salario mínimo ha tenido un impacto más bien reducido en la distribución de los salarios, generando una leve mejora. 2 años más tarde, para el mismo país, un estudio hecho con otra estrategia empírica reveló que el salario mínimo no tuvo efectos en la distribución de los salarios. A pesar de esto, es de destacar que el salario mínimo sí suele tener efectos positivos en la reducción de la brecha de género entre trabajadores. Varios estudios recientes, Bargin et al. 2018, Broadway y Wilkins, 2017, encuentran evidencia de que la brecha de género se reduce al aumentar el salario mínimo, y que esta reducción será mayor en aquellos sectores de actividad en los que la presencia de trabajadoras es menor al promedio de la economía. En resumen, el salario mínimo tiene posibles consecuencias tanto positivas como negativas sobre la economía. Consecuencias positivas que se le suelen atribuir al salario mínimo. Reducción del trabajo mal pagado, que puede ser visto como explotación laboral, es decir, injusto y de explotación. Reducción de la dependencia de los trabajadores que perciben salarios más bajos de las ayudas estatales, hecho que puede dar lugar a una reducción de impuestos. Aumento de la productividad, ya que se fomenta la inversión en capital y formación, desincentivando el empleo de mucha mano de obra. Consecuencias negativas que se le suelen atribuir al salario mínimo. Aumento del desempleo para los que perciben salarios bajos, 12, ya que los costes de los sueldos más altos incentivan la reducción del número de empleados. Sin embargo, algunos autores refutan esta afirmación, 13. Aumento del subempleo o de la economía informal, especialmente en aquellos países donde no existe seguro de desempleo y la capacidad de control sobre el mercado de trabajo por parte del Estado es baja. Aumento de los precios de los bienes y servicios básicos. Gran parte del costo de estos bienes corresponde a mano de obra. Evidencia empírica. La evidencia empírica muestra que en los países desarrollados, integrantes de la OCDE, existe una correlación positiva entre salario mínimo y empleo, lo que parece avalar a las conclusiones de los modelos de monopsonio y de búsqueda y emparejamiento. Sin embargo, es de destacar que esta aparente relación entre mayores salarios mínimos y menor desempleo no es causal. Es probable que exista simultaneidad en la determinación de ambas variables, por lo que hay problemas de causalidad que aún deben resolverse. Una investigación llevada adelante por Ben-Melech et al. 2018 buscó verificar el cumplimiento empírico del modelo monopsonio. El estudio concluye que existe una relación negativa entre los salarios pagados a los trabajadores y el poder de mercado de las empresas empleadoras. Relación negativa que se intensifica en aquellas situaciones en que existe poca sindicalización. También encuentran evidencia de que a mayor concentración de mercado por parte de las empresas, menor será el vínculo entre aumentos del salario y crecimiento de la productividad. Con un diseño cuasi experimental, Card y Kroeger 1994 encuentran que los restaurantes de comida rápida, que suelen contratar trabajadores de baja calificación y con fuerza de trabajo homogénea, aumentan la cantidad de trabajadores contratados ante aumentos en el salario mínimo. Los aumentos en los salarios mínimos tienen efectos ambiguos sobre la desigualdad, por sus efectos contrarios sobre los salarios y el nivel de empleo, e impactan de forma también heterogénea al empleo de trabajadores con distinto nivel de salario inicial. Usando datos longitudinales de trabajadores franceses y estadounidenses, Above,
Kramar y Margolis 1999 estudian los cambios en la probabilidad de transición desde y hacia el desempleo ante aumentos del salario mínimo. Encuentran que en Francia, los trabajadores cuyo salario es superado por el nuevo salario mínimo tienen mayor probabilidad de convertirse en desempleados que aquellos trabajadores cuyo salario está por encima del nuevo mínimo. En Estados Unidos, encuentran que ante caídas del salario mínimo, aquellos trabajadores cuyo salario queda por encima del nuevo mínimo tienen una probabilidad más alta de provenir del desempleo. La baja del salario mínimo aumentó sus posibilidades de empleo. Por su parte, un estudio de Dinardo, Fortin y Lemieux 1996 encuentra evidencia de que la caída del poder adquisitivo del salario mínimo durante los 80 minutos ha sido uno de los factores más influyentes en el aumento de la desigualdad que Estados Unidos vivió durante esa década. 16. África. Marruecos. Entre 2008 y 2012, el salario mínimo interprofesional en Marruecos, SMIC, aumentó de 9,66 DH/diagonal-hora a 12,24 DH/diagonal-H, más 26,7%, o sea 2.428 DH/diagonal-200H, igual a 219,92 euros, o 276,4 dólares estadounidenses. El salario mínimo marroquí es el segundo más alto del continente africano, después del salario mínimo surafricano. América. América del Sur. Argentina. En Argentina, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo vital y móvil se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. El valor del SMVM se determina de manera tripartita, entre sindicalistas, empresarios y funcionarios del gobierno, en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil, el cual es fijado por el Poder Ejecutivo. Y se aplica obligatoria y proporcionalmente también a menores de edad. El monto es de pago mensual y correspondiente a la jornada legal máxima permitida de 48 horas semanales. Brasil. El salario mínimo en Brasil, en portugués, salario mínimo, se fija para periodos de un año desde enero y su periodicidad de pago es mensual. A partir de enero de 2021 el salario mínimo es de 1.100 reales. Bolivia. En Bolivia, el sueldo mínimo se denomina salario mínimo nacional, lo cual solo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia regulariza y dispone los aumentos. En el 2019, el salario mínimo de Bolivia es el quinto más alto de Sudamérica, después de haber ocupado durante varias décadas el último puesto en la región. El aumento del salario mínimo nacional es promulgado mediante decreto supremo por el presidente de Bolivia cada 1 de mayo en homenaje y conmemoración al Día del Trabajador Boliviano. Cabe mencionar también que el Estado boliviano realiza el incremento salarial de acuerdo a la inflación del año anterior. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl